glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Quiero hablar en esta hermosa hora con el tema: no olvidemos lo más importante. Ese es el tema en esta tarde de esta predica. No olvidemos lo más importante. Aleluya. Cuántas cosas importantes, ¿eh? Pero hay algo más importante que no debemos de olvidar. Cuando Jesús vio la fe de ellos, de esos 4 hombres que trajeron a un paralítico, la Biblia nos revela que Jesús accionó en favor del paralítico, porque lo que se quería era eso, que Jesús obrara. Todo lo que se hizo con el propósito de que Jesús obrara en favor del paralítico. Estos cultos se hacen con el objetivo de que Dios obre en favor de todos los pecadores. Estos cultos se hacen jueves tras jueves, no por voluntad de nosotros, sino por mandato y voluntad divina, con el propósito no solamente de que usted sea salvo, sino que también sea bendecido, con el propósito de que Dios rompa toda obra de la tiniebla en este lugar y que todos los negocios sean bendecidos. La lectura que hemos leído, la fe juega un papel muy importante. Y hablar de fe, estaríamos hablando de una palabra hebrea, emuná, que se traduce frecuentemente como creer. La primera vez que este verbo aparece en el Antiguo Testamento es cuando se usa en el tiempo de Abraham, cuando dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia, según Génesis capítulo 15, verso 6. La palabra creer es tener fe, es tener la confianza puesta en Dios. Y cuando uno tiene la confianza puesta en Dios, desde luego tenemos la confianza puesta en su palabra. El que cree en Dios, refiriéndose a Dios el Padre, Elohim, desde luego debe de creer en Dios el Hijo, Jesucristo. Porque el Hijo, Jesús, fue el que Dios el Padre envió. Por eso las Escrituras nos enseñan en San Juan 3:16, un verso muy conocido y citado por todos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso dice el verso 36 de San Juan capítulo 3, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Oiga eso, el que cree en el Hijo, o sea, el que cree en Jesús tiene vida eterna. ¿Qué nos enseña la fe? ¿Qué nos enseña la fe en Dios? ¿Cuál es su función? La función de la fe es que la fe liga el alma de aquel hombre que cree en Dios. Oiga eso, cuando el hombre tiene fe en Dios, cuando el hombre pone su confianza en Dios, el hombre por la fe liga su alma con el alma del Dios eterno. La fe en el Dios eterno, oiga eso, la fe en ese Dios eterno es la que produce la salvación en la vida de los seres humanos. Por eso es muy importante tener fe. Por eso se predica constantemente, para que los hombres alimenten su fe.
Porque cuando el hombre pone la fe en el Dios eterno, está ligando su alma a la eternidad. La fe se manifiesta por las buenas obras. Si alguien dice que tiene fe, es cosa razonable decirle: muéstrame tu fe por tus obras. Porque hay gente que dicen que tienen fe, pero no accionan de la manera en que exige la fe. Hay gente que dicen que tienen fe en Dios, pero son adúlteros y fornicarios. Hay gente que dicen que tienen fe en Dios, pero son mentirosos. Hay gente que dicen que tienen fe en Dios y hacen un sinnúmero de cosas que no son agradables. Aleluya, ante los ojos de ese Dios. Hay gente que dicen que tienen fe en Dios, pero adoran a otros dioses. Hay gente que dicen que tienen fe en Dios, pero encienden sus velones a otras deidades y a otras divinidades. Cuando usted tiene su fe puesta en Dios, no tendrá la necesidad de encender ninguna vela, ningún velón, ningún hachón ni ningún mechón. Cuando usted tiene la fe puesta en ese Dios eterno, no tendrá la necesidad de tirar ningún tipo de agua rara. Cuando usted tiene la fe puesta en Dios, no tendrá la necesidad de invocar ningún otro Dios. Alaba a Dios si puede en esta hora. El que cree en Dios actúa en base a lo que Dios dice. Aleluya. El que cree en Dios actúa en base a lo que Dios dice. La fe que tenemos en Dios es la que nos da gozo. La fe que tenemos en Dios es la que nos da gozo. Aleluya. La fe que tenemos en Dios produce en nosotros alegría. Por eso es, aleluya, que hay gente que para ellos poderse sentir contentos tienen que zumbarle a un tabaco de cannabis, de marihuana. Aquel que quiere producir o buscar alegría o estar contento se da un pasecito. Aquel que quiere que la alegría se produzca en él tiene que escuchar música, tiene que beber licor, tiene que estar con una mujer que a él le agrada y viceversa, las mujeres también. Pero déjeme decirle que el que tiene la fe puesta en Dios no necesita licor para estar alegre, no necesita la mejor mujer que se vea bien en el mundo para ellos sentirse realizado, porque su gozo y su alegría no produce de las cosas materiales. Su gozo y su alegría no viene de las cosas materiales. Su gozo y su alegría viene de aquel que produce alegría sin perturbación, llamado Elohim. Gloria a Dios. Oiga eso, la fe que tenemos en Dios es la que produce paz. Por eso Jesús se atrevió a decir que la paz que Él ofrecía no era como la paz que el mundo ofrece, porque la paz que el mundo ofrece es una paz momentánea, es una paz ficticia. Usted se puede sentir contento mientras está tomando, pero cuando se acabó el dinero, se fue el gozo, aleluya. Usted se puede sentir contento mientras envuelve un tabaco de calá, pero cuando se acabó el dinero, se fue la alegría. Usted puede estar contento mientras está con una mujer, pero cuando esa mujer se apartó, se fue la alegría. Pero si usted se mantiene ligado al Señor, lo puede abandonar la esposa o el esposo, se pueden ir los hijos, le pueden quitar todo. Y es como dice la canción, que me quiten todo, menos la presencia de Dios. Gloria a Dios, porque la presencia de Dios es la que produce paz. La presencia de Dios es la que produce alegría. Y no importa que medio mundo se vaya abajo, si Dios está con nosotros, ¿qué hay contra nosotros? Aleluya. Gloria a Dios. El que tiene la fe puesta en Dios tiene paz. Oye eso, el que tiene la fe puesta en Dios tiene paz. Por eso es que el que tiene su fe puesta en Dios puede oír de guerra y de rumores de guerra y esto no lo perturba. Alaba. El que tiene la fe puesta en Dios puede oír que hablen de la bomba nuclear, de esa bomba nuclear que hay, que tiene la capacidad 500 veces más potente que la bomba que se tiró en Hiroshima.
pueden hablar de que hay dos bombas que las pueden lanzar y acabar el mundo. La gente está preparada, las naciones potentes están preparadas con bombas nucleares 500 veces más poderosas que la bomba que se tiró en Hiroshima. Pero aquel que tiene fe puesta en Dios, a eso no le teme, porque sabe que su gozo y su alegría no depende de los rumores, no depende de una bomba, sino de aquel que es más poderoso que cualquier bomba en la tierra. Gloria a Dios. El que tiene la fe en Dios puede oír de pestilencia. El que tiene la fe en Dios puede oír de enfermedades. El que tiene su fe puesta en Dios puede oír de hambre. El que tiene su fe puesta en Dios puede oír de persecución. Puede haber violencia a todos los niveles. Y estas informaciones no son capaces de moverlo de su fe. Aleluya. Esas informaciones no tienen la capacidad de mover a aquel que tiene su fe puesta en Dios, de creer en Dios. En China hay una perturbación porque hay gente muriendo de una enfermedad en los pulmones, muriendo por paquete, por manada, por manojo, por muchos, por multitudes, muriendo cientos de personas y la gente está perturbada. ¿Y qué es lo que está pasando? Gloria al Señor, que la gente que está muriendo de ese problema en los pulmones fueron simple y llanamente los que fueron vacunados a terror. Ahora se están muriendo de esa enfermedad pulmonar. Pero déjenme decirle en este momento que a pesar de todas las pestilencias que se están moviendo creadas por el mismo hombre, a pesar de todas esas enfermedades, aquel que tiene su confianza puesta en Dios, estas informaciones no lo turban ni lo perturban, porque su fe está puesta en aquel que tiene autoridad sobre las enfermedades, porque su fe está puesta sobre aquel que obra milagros, sobre aquel que sana las enfermedades, sobre aquel que protege. Y déjenme decirle que aquel que tiene su fe puesta en Dios no se muera cuando el diablo decida, sino cuando aquel que él tiene su fe puesta en Dios diga y de la orden. Gloria al Señor para siempre, porque aquí el que tiene la autoridad para determinar cuando un hombre se va de esta tierra no es el diablo, se llama Jehová. Jehová es el que tiene la última palabra. Jehová es el que tiene la respuesta verdadera. Aleluya, sí. Hemos visto personas morir de cáncer. Aleluya, porque le llegó su tiempo. Pero hay otros que han sido sanados con cáncer terminales y los médicos han dicho se va, preparen la caja que se va. A ese le quedan 2 días de vida, a otro han dado 36 horas. Pero cuando no es tu turno y cuando Dios no ha determinado que te va, no importa el cáncer terminal que tenga, gloria a Dios para siempre en esta hora, porque ese Dios que estamos predicando en esta hora tiene la capacidad para extirpar de tu cuerpo cualquier cáncer terminal. Déjame decirte que hay que tener la fe puesta en Dios. No importa que tenga problemas en la próstata, no importa mujer que tenga problemas en la vagina, no importa que tenga cáncer de mama, tú no te vas de esta tierra cuando el diablo decida, tú te vas de esta tierra cuando Dios diga. Aleluya. Es Dios que tiene la última palabra. Hay que tener su fe puesta en Dios. Dios todo lo puede. Dios tiene la autoridad suficiente. Dios tiene el poder para obrar en beneficio de los seres humanos. Por eso es que Dios está permitiendo que prediquemos esta palabra a tiempo y fuera de tiempo, para que esta palabra llegue a oídos de todo el mundo, para que todo el mundo pueda percibirse de que hay un Dios que cambia, de que hay un Dios que transforma, de que hay un Dios que da vida. Ese Dios que estamos predicando en esta hora, que tiene el poder y la autoridad para salvar, sanar y liberar. Ese Dios que estamos predicando es un Dios real, es un Dios genuino, es un Dios verdadero.
Por eso es necesario que esta palabra sea predicada, para que llegue a oído de todo el mundo, para que llegue a oído de los millonarios, para que llegue a oído de los artistas, para que llegue a oído de los pobres, para que llegue al oído de todos. Todos tienen que escuchar esta palabra. Dios es real, Dios es verdadero. Dios bendiga a esas ministras que van ahí. Dios es veraz. Todo el mundo